Fíjense, cuando yo pienso en poner así como en una frase corta de qué se trata el libro de Hechos, me viene a la mente que el libro de Hechos se trata de los hechos de Jesús y del Espíritu Santo que llevaron a cabo con este grupo de 12 apóstoles y de un grupo numeroso de discípulos, los llevaron a cabo para ir llevando el evangelio a todo el mundo. ¿Y de qué hechos les estoy hablando? ¿De qué es lo que hizo Jesús y qué hizo el Espíritu Santo? Pues transformaron vidas. La obra de Jesús y del Espíritu Santo, los hechos de Jesús y del Espíritu Santo, de esto se trata, hermanos. El evangelio no se puede expandir si no está Jesús como el centro y el poder del Espíritu Santo guiando a la gente. Entonces, vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les quiere dar poder aquí en esta reunión, donde Él les está dando las últimas instrucciones, les está diciendo, van a recibir el poder del Espíritu para ser mis testigos. ¿Testigos de qué? De la vida, de las obras, de la muerte y resurrección de Jesús, para salvar a todo el mundo. De eso es de lo que tienen que ser testigos. Entonces, esa es ¿para qué les da poder el Señor Jesús? Para ser sus testigos. Ahora vamos a ver cómo fue que se inició todo esto. Vamos a ver el dónde fue, el cuándo, el cómo. Para esto les pido que abran ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, para que vean dónde fue. Dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Verdad? Estaban, ¿en dónde? En Jerusalén, reunidos como les había indicado el Señor, que lo esperaran ahí. Y luego vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo pasó? El capítulo 2 de Hechos nos dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés. Ay, hermanos, ahí disculparán, es que pues cuando ya una mujer empieza en el cambio de vida, de repente así como que me da mucho calor, Ay, disculpen, Pero fíjese, el cambio de vida no cambia el llamado que Dios nos hizo. En cada época de nuestra vida el Señor nos ayuda y de repente así siento así como que un calor así me sobrecoge, pero es la menopausia, no vayan a pensar que es otra cosa. Bueno, pero no les vine a hablar de esas cosas, de sofocos ni nada de eso, sino de una fiesta que se llevó a cabo ahí en el Pentecostés, en ese capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer ahí el capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué en el Pentecostés? Porque ese día, hermanos, era una fiesta judía cargada de significado y su cumplimiento en Hechos 2 revela el inicio de una nueva etapa. ¿De qué etapa? La del reino de Dios anunciado con poder a todas las naciones. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Estoy en lo correcto? Sí, era una fiesta agrícola que marcaba el inicio de la cosecha. Y eso lo podemos ver en Éxodo 23:16. A los que les gusta tomar notas, vayan apuntando sus citas bíblicas. Pero también se conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Sí sabían eso? No más Jorge. Bueno, entonces vamos a ver ¿verdad? Fue durante la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y vamos a ver cómo fue, qué pasó, o sea, cómo recibieron ese poder que les dijo Jesús en Hechos 1:8. Versículos 2 al 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije que ese día se conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí? En el contexto de lo que ocurrió en el Sinaí, Dios también se reveló con fuego, con voz y temblor. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 19, del 18 al 19. En un capítulo antes de Éxodo
20, que es donde encontramos los mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Pues en Jerusalén, hermanos, sucedió algo similar. Dios se reveló de repente con un estruendo, como de un viento recio, con lenguas de fuego y proclamación. Así Pentecostés se transforma de una celebración de la ley escrita a una manifestación del Espíritu en el corazón de las personas. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En sus corazones. Sí, durante esa fiesta judíos de todas las naciones, o sea en el Pentecostés, judíos de todas las naciones venían para celebrar, porque las fiestas judías se celebran en serio. Bueno, se reunieron todos, esto lo podemos ver ahí en el mismo capítulo 2 de Hechos, versículos 5 al 11. No lo vamos a leer, pero ustedes pueden irlo siguiendo. Era un momento ideal para que el mensaje del reino comenzara a expandirse por todo el mundo. De ahí la necesidad de que los que estaban reunidos de diferentes nacionalidades pudieran entender en su propio idioma el mensaje del evangelio. ¿Entendieron? Ahí dicen del versículo 4 al 6. Entonces Pentecostés fue el día perfecto, hermanos, porque se celebraba la cosecha y Dios comenzó a cosechar almas. Recordaba la ley que Dios les dio en el monte y Dios escribió su ley ahora en sus corazones. Reunía a las naciones y Dios ahí lanzó su misión global de ir a alcanzar a todo el mundo. Y marcaba el cumplimiento de algunas profecías de que Dios quería habitar en las personas de todo el mundo. Porque, digamos, ¿para qué queremos nosotros expandir el evangelio? ¿Cuál será la principal razón o el primer propósito de Dios de querer que el evangelio se expanda por todas las naciones? ¿No será que Dios mismo venga a habitar en las personas? Sí, sí. Desde el Antiguo Testamento el fuego marca momentos claves en los que Dios se revela, habita y transforma a las personas. Entonces, fíjese, hay un paralelismo entre el fuego del Antiguo Testamento que desciende en algunas veces y el fuego que descendió en el Nuevo Testamento. Vamos a más o menos comparar, porque le digo que hay un paralelismo. No sé si será porque estoy hablando del fuego, soy yo la única que tiene calor. Pero de repente me da, no vayan a pensar que, ay, disculpen, hermanos. Es que la manifestación de fuego de Dios tiene diferentes propósitos, es muy palpable. Mire, por ejemplo, vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Imagínense conmigo a un pueblo que va saliendo de la esclavitud de Egipto, caminando por días y noches en ese desierto árido. ¿Y qué pasa? Dios manifiesta esa señal del fuego. ¿Cómo lo hace? Ahí vemos en el Éxodo 13:21. Se los voy a leer completo el versículo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces ahí vemos una manifestación del fuego, sin contar la anterior que tuvo Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Pero allí Dios los guía, los ilumina para que ellos no se pierdan. Entonces ahí vemos la manifestación palpable de la presencia de Dios. Y luego vemos en el monte Sinaí, cuando Dios congregó al pueblo para darle sus leyes, Éxodo 19 y 18. Dice la palabra, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Allí vemos la segunda manifestación de que Dios quiere habitar en la gente. Y luego en Levíticos 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y no fue la única vez, todavía hay una más. En 2 de Crónicas 7:1, un fuego similar desciende para devorar los holocaustos en la dedicación del templo de Salomón. ¿Sí se acuerdan? Cuando Salomón acabó de orar en 2 de Crónicas 7:1, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sí alcanzan a ver el paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Cómo Dios vuelve
a manifestarse, pero ahora desciende sobre los creyentes en forma de lenguas de fuego, haciendo tangible la presencia de Dios en la iglesia naciente. El paralelismo entre el fuego que descendió en el Antiguo Testamento y el que descendió en el Nuevo Testamento muestra los propósitos de Dios para su pueblo, o para toda la gente, para las naciones. Les voy a decir cuáles propósitos: guiar y dirigir a su pueblo. Ya lo vimos ahí en Éxodo 13, 21, cuando iban siendo guiados por esa columna de fuego. Y luego también el propósito de revelar su ley y dar su autoridad a quienes, ahora en el Nuevo Testamento, a los que están reunidos en el Pentecostés. Otros propósitos es que quería consagrar a su gente, porque Dios quería morar en medio de ellos. Eso lo podemos ver cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados. Por eso es que desciende fuego sobre el altar, como en una señal de aprobación de que Dios dice: sí, así es como lo quiero hacer ahora, yo voy a morar en su pueblo, en el tabernáculo. Y luego, por último, el propósito de purificar y capacitar a la gente. ¿De qué les estoy hablando? También del templo de Salomón, allí donde lo leímos. Purificar, capacitar. Dios quiso morar ahora en un templo construido por el rey Salomón para seguir estando Él entre la gente, Dios con nosotros. Pero todavía no se cumplía todo lo que Él quería. Él no quería solamente habitar en el pueblo de los judíos, del pueblo de los israelitas. Él quería habitar en todas las naciones. Sí se conectaron con el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos eventos reafirman que el fuego es símbolo de la presencia gloriosa de Dios en el lugar donde Él quiere habitar, donde Él desea habitar. El día de Pentecostés marcó una transición radical, hermanos. El fuego ya no desciende sobre templos como el templo de Salomón, hechos por manos de hombres, ni en tiendas como el tabernáculo en el desierto, sino sobre templos vivos, templos vivientes. El fuego en la historia bíblica no es solo un símbolo de poder, hermanos, sino de intimidad y de comunión de Dios con los hombres. Dios no se conforma en habitar allí. Su deseo es morar en nosotros, en cada persona de la tierra. El templo ya ha cambiado de lugar. Ahora cada creyente es un templo donde el fuego de la presencia de Dios habita, y ese fuego no debe apagarse. No dejemos apagar ese fuego. Nosotros somos el templo ahora. ¿Sí se habían puesto a pensar en eso? Cuando decimos vamos a la iglesia, en realidad nosotros traemos la iglesia a este edificio porque nosotros somos la iglesia. Se ha trasladado el fuego de Dios a nuestros corazones. Y el sacrificio continuo no es como en el Antiguo Testamento, que sacrificaban animales. Ahora el sacrificio continuo, hermanos, es nuestra vida ofrecida a Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros somos templo de Dios? Por si no lo sabían, 1 Corintios 3:16 nos habla de eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les pregunta el apóstol Pablo a los corintios, ¿no sabéis que son templo de Dios? Entonces ahora en ese templo debe morar la presencia de Dios. Dios no habita en un templo sucio, en un templo donde hay pecado. Y luego vamos a ver también en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que usted, cuando se ha sentido que dice, no, a mí, yo no quiero que me digan a mí nada, yo sé lo que hago, esta es mi vida. En realidad debemos de hacer un análisis de lo que la palabra de Dios dice respecto al cuerpo de cada uno. Dios no dice que somos nuestros propios dueños. Dios dice que Él es el dueño de nuestro cuerpo. Entonces el propósito ahora es purificarnos a nosotros, que haya una pureza personal en su cuerpo. El cuerpo se va a morir, pero si sabe que la presencia de Dios habita en nuestro ser, somos morada del Espíritu Santo. El cuerpo se envejece, el cuerpo se enferma y finalmente se va a desvanecer, se va a deshacer en la tumba, pero nuestro espíritu es uno con el Señor. Por eso ofrezcamos cada día al Señor nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1 y 2, si lo han
meditado esos dos versículos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12, 1, 2. ¿Cómo dice? Perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo voy a repetir, el versículo 1. Pongan atención, por eso me puse este color ahora para que pudiera captar la atención de usted y que nadie se me vaya a quedar dormido. Romanos 12:1 primero. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el tipo de templo en el cual Dios quiere habitar ahora. En nosotros, hermanos. Este evento que pasó en Hechos muestra el cumplimiento también de algunas profecías del Antiguo Testamento que les voy a mencionar. Solamente dos de ellas. La primera es que nosotros deberíamos de venir a ser morada de Dios. Vamos a ver Ezequiel 37, versículos 26 al 27. Dijo Dios, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ven? Eso estuvo profetizado con el profeta Ezequiel, pero luego también lo vemos en Isaías, otra profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. La proclamación de las buenas nuevas de salvación en todas las naciones. Isaías 49:6. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora sí pueden entender conmigo cómo es que nosotros como iglesia, ya no del Nuevo Testamento, sino 2000 años después, encajamos nosotros en todo esto de que recibimos el poder del Espíritu Santo para ser los testigos de Jesús. ¿Verdad? ¿Sí se fijan cómo ser testigos de Jesús es como el hilo que une todos los eventos del libro de Hechos? Comenzó con los discípulos que estaban reunidos el día que recibieron el poder para ser los testigos. Y luego, ¿qué pasó? De ese grupo que recibieron el poder, algunos se quedaron un tiempo en Jerusalén. El pastor nos ha hablado de esto. Los apóstoles se quedaron ahí, pero los discípulos fueron esparcidos. ¿A dónde? Así en el orden que está en Hechos 1:8. Primero le dijo en Jerusalén, ahí fueron testigos. Y luego dijo en Judea, en toda la región de Judea. Y luego le dijo en Samaria. Y sus discípulos fueron a todas esas regiones, ¿sí se acuerdan? Y luego al final dice, y hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos ser los testigos de Dios. Hermanos, hoy yo les hablo con un calor interno, de veras. Un calor que me está quemando. Es el fuego de Dios, aparte de la menopausia, ¿verdad? Si ustedes sienten que el aire estaba muy frío, es porque yo les pedí que lo pusieran así, hermanos. Es que así hay cambios en la vida de las personas, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, y luego de la edad adulta, las mujeres a la menopausia. Pero hermanos, eso no nos debe detener de que seamos los testigos de Dios en todo el mundo. Ya basta de quedarnos aquí en la iglesia, hermanos. Esto no es un spa espiritual. Aquí, hermanos, venimos a recibir, a llenarnos de la palabra, a crecer juntos, para luego ir a ser los testigos de Dios por todas las naciones. Jesús lo dijo en Mateo 28:19. Dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Entonces Él no dijo como si fuera una sugerencia. ¿Quieren ir, hijitos? No, sino que dijo, así como cuando su mamá les habla a los adolescentes y les dice, te me levantas y te me vas a la escuela. Así dijo Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos. De esa manera nos lo dice. Pero a veces nosotros lo tomamos como que es una sugerencia. Pero Jesús no los manda así nomás, sino que les da el poder del Espíritu Santo para que puedan lograr esa gran hazaña.
Solo no hubieran podido. Ese llamado Jesús no lo hizo solo para ellos, lo hizo para cada uno de nosotros. Para cada uno. Sí. Cuando mi cuerpo está cambiando, yo puedo sentir que el llamado permanece. Y hoy quiero decirles, hermanos, invitarlos a que no se queden sentados. Salgan, evangelicen, discipulen, porque Dios está con ustedes. Ya nos dio ese poder. Entonces, fíjese, esta conexión entre el fuego bíblico y el llamado de Jesús a ser sus testigos es profunda y poderosa. El fuego en la Biblia no es solo un símbolo de juicio o de poder, es la presencia de Dios que purifica y guía y transforma a cada creyente para que vayamos a cumplir esa gran comisión. Entonces, imagínese que usted de repente recibiera en su celular un mensaje, que a todos nos cayera de repente, sonando los teléfonos y nosotros viendo, pues, ¿qué pasó? No es ¿cómo le dicen? El Amber Alert, no. Sino es una llamada de Jesús que te está diciendo, hay miles de personas allá afuera que están esperando que vayas y les hables de mí. Esas personas están deseosas de tener una esperanza en esta vida, están anhelando de encontrar una razón, un propósito para vivir, y nosotros tenemos esa respuesta. ¿Por qué nos quedamos con ella? No nos quedemos con ella, hermanos. Entonces, algunos a lo mejor dicen, pues que yo sí quiero, pero ¿cómo le hago? Es que no sé cómo. Bueno, no se preocupen. No necesitan tener un doctorado en teología. Fíjese, a mí se me olvidan las cosas, y luego termino confundiendo los nombres de los profetas con los nombres de los apóstoles. Pero el poder no viene de nuestra perfección, sino del Espíritu Santo, ¿sí? Él nos da las palabras, Él nos da la ternura, el amor para que les vayamos a impartir a esa gente, y también nos da esa valentía, ese poder, incluso cuando nos tiembla la voz o se nos olvida el abanico en la casa y empezamos con los calores. Así que mire, no me dejen sola con los sofocos. Ustedes vayan conmigo a ser discípulos, hermanos. Fíjese, en Romanos 10:14 dice la palabra, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Imagínense. Hay algunos que dicen, no, es que yo ya no puedo, estoy muy ocupado, que vayan los jóvenes. No es nomás para jóvenes, es para todas las personas. Los que no tienen energía para ir, lo pueden hacer desde su casa. O sea que no hay excusa para esto. No hay excusa si están enfermos. Incluso en el hospital, el hermano Lalo, ¿sí se acuerdan? El hermano Lalo de Chihuahua evangelizó a muchos pacientes mientras él estaba hospitalizado, antes de que lo operaran del corazón. Hermanos, no me dejen sola. No me dejen sola que yo vaya a evangelizar con los folletos. No, vamos juntos. Evangelizar no es como algo difícil, una carga, es una bendición, es una aventura. Tómenlo de esa manera. Discipular es un regalo de Dios. Y si alguna vez sienten que no pueden, recuerden que el mismo Jesús, Él prometió que no nos dejaría solos, dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ahí en Mateo 28:20. Así que, bueno, agarren sus abanicos, las hermanas que andan así igual que yo, agarren sus botellitas de agua y nos vamos a discipular. ¿Qué les parece? Bueno, yo les voy a comentar algo lo que me pasó a mí durante años. Yo confundía entre lo que era el discipulado y el evangelismo. Yo confundía porque me faltaba conocimiento bíblico, pero a pesar de todo eso, que yo no tenía todo el conocimiento, yo me subía en el autobús allá en Cuauhtémoc, y luego me sentaba en un asiento, y cuando una señora se sentaba junto a mí, yo no desaprovechaba la oportunidad, ahí yo le daba el mensaje de salvación, y le decía, ¿sí sabe usted que Cristo murió por usted? Que Cristo tiene una mejor vida, tiene vida eterna, tiene paz interior, tiene todo para darle para que usted pueda superar todas las cosas aquí en este mundo. Y yo discipulaba cuando me subía en el taxi, iba discipulando al chofer. O sea que lo aprovechaba cuando estaba en el mercado, cuando iba a diferentes lugares, yo aprovechaba para discipular. No era discipulado, ¿ve? ¿Se fijan la confusión? Confundía, yo evangelizaba a las personas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Mire, cuando uno evangeliza a una persona, es cuando se la encuentra una sola vez en un lugar,
le da el mensaje de salvación y esa persona sigue su camino y usted sigue el suyo, no la vuelve a ver. Pero usted ya sembró esa semilla del evangelio en su vida. Esa persona ya entendió que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por ellos. Entonces usted ora por ellos, nada más hace una oración y se van. ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? ¿Sí saben esa historia? Ahí está, ahí mismo en Hechos. Les digo que esta es el hilo que une a todos los eventos que sucedieron ahí, en esa parte del Nuevo Testamento. Felipe fue llevado por el Espíritu, por un camino, donde iba un eunuco etíope leyendo el rollo de Isaías. ¿Sí saben cuál era el rollo de Isaías, verdad? Bueno, entonces él no entendía lo que estaba leyendo. El Espíritu le dice a Felipe, únete a ese carro. Felipe le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? Le dice, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Entonces Felipe sube al carruaje y le empieza a explicar que esa profecía de Isaías se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, que derramó su vida para la salvación de todo el mundo. Entonces el eunuco se pone feliz de recibir las buenas nuevas de salvación y van y descienden a las aguas y es bautizado. Y luego, ¿qué pasa con él? Sigue su camino, ¿hacia dónde? Hacia África, de donde él era. Felipe no tuvo la oportunidad de darle un discipulado, de darle seguimiento. Entonces esa es la diferencia entre evangelismo y discipulado. Mire, el discipulado, déjenme les pongo el ejemplo como yo lo veo, es que será por la etapa o no sé, pero de repente así siento así como que, de verdad, hermano, no crean que estoy fingiendo. Pregúntele a Rubén cómo me pongo. El discipulado es como la menopausia misma, hermanos, de verdad, es como la menopausia. No se trata de un momento, sino que llega para quedarse. ¿Cuántas me entienden? ¿Verdad? Así es, mire. Es caminar con esa persona, es invitarla frecuentemente a comer, es convivir con ella, desvelarse con ella orando, entender sus frustraciones. Mire, digamos que yo voy y evangelizo aquí al supermercado, a la cajera, porque el Espíritu Santo me muestra que hay una urgencia de presentar el evangelio y le doy las buenas nuevas de salvación a la cajera, aunque haya gente esperando atrás, no me da vergüenza. Yo le digo, el Señor Jesucristo murió por usted. Y luego me voy. Eso es el evangelismo. Ya la evangelicé, le di una tarjetita para que viniera a la iglesia. Pero el discipulado, hermanos, es que yo me reúna con esa misma cajera semanas después y me siente en la comodidad de la casa de ella a explicarle paso por paso las escrituras. Ese es discipulado. Y jamás se termina. Así, juntas. El evangelismo, dijimos, es sembrar la semilla en una persona que usted no vuelve a ver. El discipulado es como, digamos, invitar a una persona de su equipo, de las que participan jugando ahí con usted, a que practique con usted todos los días, a que juntos se vean, vayan a tomarse un café después de la práctica. Y el evangelismo es como cuando a una hermana le piden la receta del postre y ella se las da. Pero el discipulado, hermanas, es como cuando usted va con ella y luego compran todos los ingredientes del postre, se van a su casa y preparan el postre juntas. El discipulado es el seguimiento que usted le da a las personas. Así que sigan discipulando. Por ejemplo, mire, mi esposo y yo nos discipulamos uno al otro todos los días. Todos los días nos seguimos discipulando. Porque él crece cuando yo a través de mi vida, con mi ejemplo, yo le muestro cómo debe ser una persona cristiana, el carácter de Cristo. ¿Y por qué le muestro eso a él? Porque yo soy un templo vivo. La presencia de Dios vive en mí. Entonces, a veces hasta sin palabras, yo lo estoy discipulando. Igual, de la misma manera, él me discipula a mí. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer las dos cosas? Por ejemplo, jóvenes, ustedes ahí en su área, con sus amigos, ustedes pueden evangelizar a alguien, pero uno de esos le va a responder de una manera más abierta y le va a hacer preguntas. Él le va a decir, dime más acerca de eso. Yo quiero conocer más de la Biblia, es que yo solo la leo y no la entiendo. Eso nos dicen muy comúnmente, ¿no? Usted le dice, bueno, vamos a juntarnos tal día y usted empieza a discipular a su amigo o a su amiga. Eso es discipular. Y luego, hermanos, aquí el pastor, ustedes no saben, pero nos ha estado discipulando desde hace como 10 años o más a un grupo de personas. Él cada domingo, cada jueves,
y otros estudios que tenemos a veces con Él, Él nos discipula, Él nos explica las Escrituras, Él nos ayuda a interpretar la Biblia con claridad, Él nos está discipulando. Yo los discipulo a ustedes, aunque muchos no se dan cuenta, pero sí lo hacemos con nuestro ejemplo, con el día a día. No siempre nos sentamos y sacamos la Biblia, a veces la Biblia somos nosotros porque muchas veces nos hacen una pregunta y nosotros tenemos la respuesta porque el Espíritu Santo ya nos ha hablado. Nosotros les damos el discipulado sin que ellos sepan que los están discipulando. ¿Sí les ha pasado? ¿Alguien lo está discipulando a usted o todavía nadie? Bueno, los padres discipulan a sus hijos en su casa y sus hijos van y evangelizan porque ustedes, padres, ya sembraron esa semillita en ellos. Entonces ustedes sigan así y déjeme decirle que vamos a tener una oportunidad que no debemos desaprovechar. Este 27 de septiembre tenemos oportunidad de ir a Tucumcari, no sé cómo se pronuncia, o a la ciudad de Silver City. Tenemos esas dos oportunidades. Entonces, mire, apunte las fechas, 27 de septiembre. Tienen que acercarse conmigo, tienen que acercarse con alguno de los líderes para decirle, yo sí quiero, regístreme, porque tenemos que saber más o menos un número, cuántos vamos. Ahí ya se va a comenzar a las 8:15 de la mañana, desde las 8:15 hasta las 3 de la tarde, aquí en Tucumcari. Y en Silver City también más o menos ese mismo horario. Pero si usted quiere unirse con nosotros, hacer ese movimiento de evangelismo, ese no va a ser discipulado. El discipulado se los van a dar los líderes de ellos que se quedan allá. Nosotros nomás sembramos la semilla y nos regresamos. ¿Qué les parece? Y también, miren, tenemos oportunidad en noviembre, más o menos estamos planeando otra ida a Chihuahua para ir a presentarles el plan de salvación a los niños que están siendo discipulados por nuestro hermano Alfonso en Chihuahua. ¿Qué le parece? Que la obra continúe, que la obra no se detenga, hermanos. El fuego del Espíritu Santo ya descendió sobre la iglesia desde el Pentecostés en Hechos. A partir de ahí, cada uno de nosotros que vamos viniendo a tener la fe en Cristo Jesús, somos llenos de ese mismo poder y necesitamos salir de nuestra comodidad, ir a alcanzar al mundo. Hágalo de diferentes maneras. Usted puede abrir su casa para tener ahí una reunión donde otros vecinos o personas que usted conoce vengan a conocer de Cristo. También lo puede hacer como tenemos aquí a nuestra hermana evangelista, que ella siempre lleva su mensaje a todo lugar donde va. Si va a un restaurante, allí les da una tarjeta, les da un folleto, ustedes la conocen. Sígalo haciendo, hermana, que Dios la siga usando porque eso es a lo que estamos llamados. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos, hermanos? A veces perdemos muchos años sin hacerlo. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasaría si los discípulos, los apóstoles, no hubieran obedecido ese llamado de Dios de ir? Nosotros probablemente seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No hubiera llegado el Evangelio hasta este lugar del mundo. Si nosotros nos negamos a este llamado que Dios nos da a todos, no nomás a los líderes, ¿qué puede pasar? Pasaría algo muy triste, muy terrible, y se los voy a mencionar. Busquen en el libro de Ezequiel, donde habla de las personas que son atalayas. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. ¿Sí saben lo que es una atalaya? Una atalaya es una persona que era el vigilante y estaba viendo a ver si se acercaban los enemigos. Y si se acercaban, él tocaba la trompeta para avisar que venía peligro a la ciudad. Les voy a leer versículo 6. Pero si la atalaya ve venir la espada y no tocara la trompeta, el pueblo no se apercibiere del peligro, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Nosotros somos las atalayas de nuestro tiempo. Cada generación de discípulos tenemos esa misma responsabilidad. Si no hacemos sonar la trompeta, la misión de Jesús se va a detener. Y qué triste sería que alguien muriera en sus delitos y pecados cuando nosotros tuvimos la oportunidad de darle el mensaje de salvación. Entonces no se queden con el mensaje, hermanos, ustedes toquen la trompeta, porque hay peligro, se están muriendo jóvenes, están muchos que están teniendo adicciones a las drogas, están muriendo cada día.
¿Alguno de ustedes siente carga por ellos, por ese grupo? ¿Alguno de ustedes? Sí, sentimos carga por ellos, no queremos que perezcan. Entonces ustedes toquen la trompeta cada vez que puedan. Y luego también los que sienten carga por los niños. Aquí tenemos el grupo de los niños en Chihuahua y también el grupo de niños en Ciudad Palomas. Allí si los que tienen carga por ellos, hagan algo. Pueden ir, vayan. Pueden cooperar, cooperen. O pueden orar desde su casa por esas almas que se están perdiendo. No dejen que se pierdan, hermanos. Tenemos estas oportunidades de ser templos vivos. Seamos templos vivos para Dios. Él habita ahora en nosotros. No hay que ser egoístas, hay que compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le rogamos al Señor que nos ayude? Porque este llamado para muchos es difícil. Para muchos no se han atrevido a hacerlo, no sé, por timidez o por alguna cosa que yo desconozca, pero Dios conoce la situación de cada uno. No sea tímido, atrévase a mencionarles que usted es cristiano, pero muéstreles una vida cristiana realmente, porque somos templos de Dios, templos del Dios vivo, y vamos en movimiento. Llevemos ese templo hacia afuera, no nos quedemos aquí encerrados.